Bueno, un gusto tenerles de parte de la Alianza por una Vida Digna. Este encuentro de confluencia popular, lo que buscamos, como se dijo en la invitación, es compartir experiencias de lucha que hay. Sabemos que el país está dichosamente lleno de muchísimas experiencias de trabajo comunitario, de trabajo del movimiento social, de todos los sectores distintos, y que eso lo que nos une es la transformación de la sociedad, buscar una sociedad que sea más justa. Entonces, la idea de hoy es compartir tres experiencias concretas. Primero, el compañero José María Gutiérrez nos va a hacer una introducción breve y luego vamos a entrar a compartir las experiencias que hemos mencionado, que son tres. En el caso de hoy, de una comunidad, un asentamiento comunitario en San Ramón de Alajuela, una experiencia de trabajo y lucha feminista que desarrolla la compañera Mariana Alpizar Guerrero con otras compañeras. Ella es psicóloga e investigadora feminista. Y también Conceverde, que es una experiencia de trabajo comunitario por el cuidado de los bosques y del agua en Heredia. Entonces, la idea es que compartamos las tres experiencias. Importante lo que están haciendo, pero también muy importante cómo lo hacen, porque muchas veces cómo hacer las cosas y cómo lograr ese trabajo comunitario para construir conciencia es complicado, y lo que podamos aprender unas de otros es importante, pero además las sugerencias que podamos dar. Entonces, José María, tal vez si gusta puede hacer una introducción, y la sugerencia sería que a las compañeras y compañeros, mientras no hagamos uso del micrófono, podamos mantenerlo cerrado para que no se filtren ahí otros ruidos que nos puedan dificultar la comunicación. Muy bien, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gran gusto compartir con ustedes en esta ocasión. Como dijo Héctor, pues la idea es generar un espacio de confluencia. Es un espacio que es estimulado por la Alianza por una Vida Digna. Estamos en una crisis sin precedentes, pero que es una crisis que se monta sobre otras crisis previas, ¿verdad? Y en este momento están en disputa en nuestro país y en el mundo visiones de mundo muy diferentes de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va nuestro país, hacia dónde va nuestra sociedad. Hemos tenido una visión hegemónica dominante durante varias décadas que empuja por una privatización de los bienes públicos, que empuja por una disminución del papel de las instituciones públicas y de las instituciones del Estado Social de Derecho, que empuja por una política depredadora a nivel del uso de los recursos y del ambiente, que empuja por valores culturales centrados en el individualismo, en el mercantilismo, y que en esta crisis, pues lamentablemente es una visión que no ayuda al país a salir adelante. Al mismo tiempo, en nuestro país y en el mundo, se mueven corrientes que van en otro sentido, ¿verdad? Corrientes que apuntan por abrir más espacios democráticos, que apuntan por fortalecer las instituciones públicas que garantizan el bienestar colectivo, que apuntan por hacer un uso racional de los recursos que hay en el ambiente, que apuntan por generar espacios de convivencia más generosos, centrados en la solidaridad, en la procura de la equidad, en la procura del bien común. Y estas corrientes, pues, contradictorias las estamos viendo continuamente en nuestra sociedad y en la crisis actual. Entonces, en nuestro país se mueven corrientes democráticas con un oxígeno muy fuerte a nivel de la base social, a nivel de comunidades, de grupos ambientalistas, de grupos culturales, de grupos que pugnan por una economía social solidaria, de grupos que pugnan por el cuidado del ambiente, en fin, por la protección de las personas, de unos y unas a otros y otras. Y esta gran cantidad de esfuerzos colectivos, creativos, con un gran vigor democrático que se despliegan en la base de nuestra sociedad, es lo que genera esperanza de que vayamos transitando hacia un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, en el año 2019, un grupo de personas generamos este espacio que se llama Alianza por una Vida Digna, cuyo objetivo es ofrecer
un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, no es propiamente una agrupación, es más bien un espacio sí, de encuentro, de catálisis, de esfuerzos colectivos, a donde diferentes sectores, personas, grupos que estén generando creativamente opciones y alternativas en sus comunidades, en sus instituciones, etcétera, se puedan y nos podamos encontrar para compartir inquietudes, para compartir visiones, para compartir esperanzas, anhelos, desvelos, preocupaciones y sobre todo para compartir propuestas para la construcción de una sociedad mejor, ¿verdad? Así como la Alianza por una Vida Digna, hay muchos grupos en este momento organizándose, trabajando, encontrándose para forjar estos espacios de encuentro y estos espacios creativos de construcción y de proposición que se dirijan pues a procurar una vida más digna para todas y para todos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo en la Alianza por una Vida Digna, entre otras actividades, es establecer esto que hemos llamado encuentros de confluencia popular, a donde la idea es que grupos, personas, sectores, iniciativas que estén desarrollando su creatividad, su organización a nivel muy diverso, pues nos encontremos para escucharnos, para compartir, para fortalecernos unos a otros, para sentir que no estamos solos en nuestros ímpetus y en nuestros anhelos y nuestros esfuerzos, y para ir generando pues un fortalecimiento de todo este universo de opciones, de iniciativas, de alternativas creativas que están surgiendo y que surgen permanentemente en la base social de nuestro país. De manera que sin más preámbulo, esa es la idea de este encuentro de confluencia popular. Le damos la bienvenida a las personas que van a exponer sus experiencias, a compartirlas, y a todas las personas que también nos acompañan en esta ocasión. Esperamos que sea una actividad muy rica y estamos seguros de que así será. Y les agradecemos a todas y todos su interés y su participación. Muy bien, muchas gracias, José María. Vamos a seguir la siguiente dinámica con el ánimo también de que el tiempo nos alcance y que pueda ser lo más provechoso, porque estoy seguro que al final habrá muchos comentarios, propuestas, sugerencias de cosas que se pueden continuar haciendo. Entonces vamos a iniciar con una experiencia de un asentamiento comunitario en los jardines de San Ramón de Alajuela. Para ello está presente la compañera María Eugenia Palma Vargas, que ella es parte de ese comité de apoyo que está llevando adelante este proceso en esta comunidad. Ella nos va a contar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y también está presente el compañero Luis Alberto Soto, él es trabajador social, trabaja con el Ministerio de Educación y específicamente en una escuela también de esta comunidad, que también él va a colaborar contarnos lo que están haciendo. Entonces la idea sería que la compañera María Eugenia y el compañero Luis Alberto nos cuente qué es lo que están haciendo, por qué están luchando, cómo lo están haciendo, y luego vamos a compartir la experiencia de la compañera Mariana Alpizar Guerrero, que como ya dije, ella es psicóloga e investigadora feminista que viene trabajando en distintos grupos, como por ejemplo la Asociación Voces Violeta. Y finalmente compartiríamos la experiencia de José Francisco Alfaro, de Conceverde de San Rafael de Heredia, para que luego abramos la posibilidad de que las personas puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, puedan hacer sugerencias, y que esto nos sea útil a todas y todos en nuestras luchas, como ya acaba de decir José María. Entonces iniciamos con María Eugenia Palma Vargas. Nos da gran gusto que esté presente, que haya podido acompañarnos, y le damos la bienvenida. Adelante, María Eugenia. Ajá, muchísimas gracias, compañeros. Como les decía, yo soy novata en esto que estamos, bueno, en esta lucha que estamos llevando en el asentamiento de aquí de los jardines. Y me ha tocado mucho, digamos, ver muchas injusticias que he visto que han estado pasando en este lugar. Y como un ser humano, ¿verdad? Que puede entender, ¿verdad? Muchas cosas, me apego, digamos, a un sentimiento humanitario
poder apoyarnos y encontrando el apoyo de este señor que nos ha brindado la ayuda, don Luis, ver cómo él ha entregado, digamos, su tiempo para asesorarnos a nosotros. Entonces, y en realidad, digamos, lo que hemos estado viviendo es faltante, digamos, del agua. El agua es un líquido indispensable para la vida y nosotros, digamos, hemos tenido una lucha por tener agua potable. Hemos tenido diferentes problemas, ¿verdad? Con el agua, que al haber niños y personas adultas mayores y personas discapacitadas que necesitan, ¿verdad? Del agua potable. Eso es, digamos, uno de los problemas que hemos estado acarreando, ¿verdad? Aquí en este asentamiento Los Jardines. Después, personas que quieren enriquecerse con estos terrenos, que esos terrenos son terrenos que no tienen dueño y que hay personas que han llegado a vivir ahí, que yo soy una de las habitantes de ese lugar, que estamos luchando por tener un lugar digno donde vivir. Y entonces, ha sido muy enriquecedor para mí estar, digamos, dentro de este asentamiento, porque de ahí he aprendido muchas cosas. Después nos han venido a ultrajar con querernos sacar. Algunas personas les han querido hacer desalojos y tenemos un desalojo que hicieron. No tengo, bueno, en este momento la fecha del desalojo, pero de parte de la MUNI, donde llegaron a sacar una familia, donde hay niños enfermos, donde se golpeó, donde hubo, digamos, la agresión de uno de los funcionarios de la municipalidad o de ellos, digamos, donde agredieron a una niña y después se fue a lo que es la OIJ y ahí no quisieron aceptar la denuncia. Y entonces son cosas, digamos, que se están viendo, que están pasando por encima de nuestros derechos. Si digamos, si fuera el caso, digamos, en lo que es, que ellos tuvieran digamos, lo que es el derecho de tener esos terrenos, ¿por qué no tenían ¿cómo le digo? Con la palabra correcta, digamos, no tienen un papel, un documento donde argumenten que los terrenos son de ellos. O sea, son cosas que nos han estado, digamos, influyendo, pero gracias a Dios, aquí hemos estado en la lucha. Después vinieron una institución, que es las instituciones que vinieron a hacer un censo. Esa fue mediante unas autoridades públicas de la Comisión de Cantonal. Buenas tardes a todos. Ramón. Buenas tardes, Carlos. Prosigo. Sí, adelante, por favor. Prosigo. Sí, continúe, por favor, María Eugenia. Ajá, que mediante una reunión celebrada por autoridades públicas de la Comisión Cantonal de Emergencia San Ramón, en fecha 17 de marzo del 2020, acordaron que después de realizar los estudios correspondientes a la valoración del riesgo sanitario asistente ante la pandemia del COVID-19, se tomarían medidas alternativas. En este momento no hemos tenido ningún, o sea, no nos han respondido con ese censo que hicieron. Bueno, al haber, digamos, niños y al haber personas adultas mayores que están en riesgo, digamos, de ser vulnerables a enfermarse y
y a muchas cosas necesitamos el apoyo, digamos, de lo que son las instituciones públicas, ¿verdad? Después, el Ministerio de Salud llegó, hicieron unos censos, llegó el PANI también estuvo presente, autoridades de la MUNI, bueno, muchas instituciones, digamos, que han estado presentes, pero nosotros lo que queremos ver es esa respuesta de lo que es, digamos, el agua. No sé qué más les puedo aportar por el... Si le parece, María Eugenia, podríamos tal vez darle la posibilidad de que Luis Alberto pueda Sí, también claro. hacer algunos aportes y luego usted también puede continuar si lo cree necesario. Y si Sí, no, está luego bien. también al final habría posibilidad de aumentar o complementar lo que ha dicho. Ok, Muchas está gracias bien. por el aporte. Bueno, con Perfecto, mucho perfecto. gusto. Vamos a ampliar un poquito. Muy bien, María Eugenia. Sí, Claro. un poco para contextualizar esto. O sea, creo que en el país en general no se imaginan que en San Ramón, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de la ciudad de San Ramón, pueda existir un asentamiento estigmatizado como precario con alrededor de 50, 70 familias viviendo sin agua y sin luz. Creo que eso para el país en general y para el mismo San Ramón es un poco como inimaginable y con toda un estigma hacia el asentamiento, estigma como de precario, ¿ok? Eso para contextualizar, ¿verdad? En unos terrenos, sí, porque la verdad es que los terrenos están en litigio en tribunal agrario y en otras instancias. Bueno, y esta comunidad, su principal necesidad es el agua potable y los servicios. No hay agua ni luz. Ahí, detrás del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, está el asentamiento. Esto es en Los Ángeles de San Ramón, o sea, para quienes deseen ubicar, es el camino a la zona norte, sobre la carretera que va hacia la zona norte de San Ramón, ahí queda el asentamiento. En cuanto a lo que interesa acá, de este espacio de confluencia, creo que es importante destacar lo siguiente. El interés de algunas personas en sacar a estas personas de ahí, obviamente tiene intereses económicos y también intereses de apropiarse de las propiedades, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ha dado la lucha? Que es parte de la pregunta fundamental. Esta lucha se ha dado facilitando que la comunidad se organice y autogestione la lucha por medio de un comité, porque tenemos un ruido ambiental de un perro que torta, porque de alguna manera el espíritu de sobrevivencia de la gente hizo que tomaran los terrenos, pero que la organización fuera un poco débil para conducir el asentamiento hacia las luchas que tenían que dar, pasando por recursos de amparo, defensoría de los habitantes, movilizaciones, y en estos momentos la comunidad sigue sin el agua y sin los servicios porque se espera una resolución de autoridades para que el AIA, que argumenta que la comunidad no tiene, que la gente que está poseyendo ahí no tiene derecho a solicitar el agua porque la IA se ampara en una reglamentación. Entonces, ¿qué más se está haciendo? Actualmente también el asentamiento ha presentado un proyecto al INDER para que se declare un estado de la condición de precario de la tierra, y eso podría facilitar o permitir que se gestionen los servicios de agua y de luz. También hay otras cosas que se están avanzando. Desde este comité y desde la labor que estamos haciendo externa, como es el apoyo de trabajo social de la escuela, se logró presentar una propuesta, una solicitud al subsistema local de niñez y adolescencia
para que se hagan los estudios de cuál es la condición en la que están viviendo las personas menores de edad que están en ese asentamiento. Entendiendo que hay una pandemia que es parte de esa coyuntura y en la cual las autoridades deberían poner un poco de atención a la prioridad al tema sanitario. Sin embargo, la negación del agua ha sido una constante por parte de la AIA y la misma Comisión Cantonal de Emergencia. Yo quisiera dejar ahí y sí destacar esto. María Eugenia es parte del Comité de Lucha y Bienestar, así se ha denominado, Lucha y Bienestar. A pesar de que existió una asociación pro vivienda, no fue suficiente, creo yo, para generar participación y para generar mayor compromiso de la gente en entender que quienes están ocupando en estos momentos los, comillas, ranchos ahí, tienen que empoderarse y luchar, porque había otras situaciones que afectaban. Por ejemplo, que la asociación que estaba y algunas personas estaban haciendo venta de lotes y de mejoras y esas cosas afectando al asentamiento. La imagen era que había una labor de usura y de aprovechamiento. Entonces, esto estaba afectando. Entonces, con la creación del comité se genera un trabajo diferente, un comunicado público a las instituciones, un comunicado público a la misma comunidad, dando a conocer el espíritu de lucha y el interés de las personas que están ahí en hacer de este lugar un lugar digno para vivir, con servicios y beneficios para la población que integra el asentamiento. Por ahí creo que, resumidamente, ¿verdad? Porque también, como decía Héctor al inicio, yo solamente voy a estar un ratito en la sesión, tengo que retirarme para otra actividad y María Eugenia creo que sí va a seguir ahí, ella puede ampliar o participar en el espacio de preguntas que hay al final. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. No sé si María Eugenia quiere agregar algo o posteriormente, cuando haya otra ronda, puede usted hacerlo también. Héctor, Sí, me gustaría aclarar lo siguiente. Si bien es cierto, mi participación se hace como un funcionario público que trabaja en la escuela, que toma a este asentamiento como parte de la comunidad educativa. Mi rol también tiene que ver con mi participación personal en diferentes instancias de lucha en San Ramón, como las Asambleas Patrióticas Populares, el Movimiento Salud Sin Paredes y otros colectivos que históricamente hemos tenido en la región de Occidente. Entonces, no es una cuestión meramente de un funcionario público que está ahí asesorando y apoyando, sino que tiene que ver con una militancia social desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hago mención de esto. Igual empujo o promuevo desde la escuela la organización comunitaria a través del actor que es comunidad educativa. Ese asentamiento viene a sumar a un proyecto más grande desde la escuela que tiene que ver con la organización de la comunidad educativa, empoderamiento para entender la labor de una escuela, gestionando, movilizando a la comunidad. Y entonces, y aquí también me despido. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces, como dije, tal vez luego puede María Eugenia agregar cuando haya otra ronda, porque sin duda va a haber comentarios, va a haber preguntas, pero entonces la idea sería que en este momento nos pueda compartir su experiencia Mariana Alpizar Guerrero, que como dije anteriormente, ella es psicóloga feminista e investigadora también feminista, y le damos la bienvenida a Mariana a esta actividad. Adelante, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto escucharles y estar por acá compartiendo. Siento que, bueno, cuando Héctor me hizo la invitación, me pareció además muy bonito el nombre que tiene el grupo. Yo creo que esa es la alianza justamente por una vida digna, ¿verdad? Que es la lucha por la que todos y todas estamos
a pesar muchas veces de las diferencias y que esas son las que nos dan fuerza, ¿verdad? Bueno, mi trabajo ha sido principalmente en las zonas periféricas del país. Yo he estado trabajando en Punta Arenas, en otros, digamos, sectores del país, pero principalmente ahí. Y ahí he trabajado con un grupo de mujeres trans, mujeres trabajadoras sexuales, y también he hecho trabajo desde psicología, digamos, desde la psicología comunitaria, y es un poco de eso de lo que yo quiero hablarles. De lo que yo llamo el trabajo desde lo cotidiano. A veces pensamos, ¿verdad?, de alguna forma que la lucha está allá afuera, ¿verdad? O que se trata únicamente de una organización de masas, que si no es a través de la organización de masas, entonces no existe lucha. Y lo que yo quiero plantearles hoy es que desde los feminismos he aprendido que las luchas empiezan desde lo personal, ¿verdad? Como decían las feministas antes, lo personal es político y que entonces son muy importantes los espacios privados. Por ejemplo, la casa, donde suceden, ¿verdad?, la mayoría de violaciones, la mayoría de femicidios, a pesar de que pensamos que el peligro está allá afuera. Muchas veces para las mujeres que viven violencia, el peligro está en su casa, ¿verdad? Entonces, es importante entender cuáles son las formas de resistencia que tienen esas mujeres en esos espacios, entender cómo funcionan esas resistencias, entender cómo hacen frente ellas a las violencias, recuperarlo y también que eso forme parte, digamos, de los movimientos sociales en los que estamos. Entender, ¿verdad?, cómo funciona la violencia en lo cotidiano también nos ayuda a luchar contra ella, ¿verdad? Por ejemplo, entender que no existe lo que llamamos víctimas pasivas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que existía un paradigma anterior que consideraba, digamos, la violencia hacia las mujeres como algo que solo le sucedía a las mujeres que no se defendían, ¿verdad? Entonces, sucede que cuando las mujeres, por ejemplo, vienen a una institución en búsqueda de apoyo, en búsqueda de ayuda, se sienten aún culpables, digamos, por lo que han vivido. Se sienten culpables porque dicen, bueno, es que yo no me defendí. Entonces, justamente de lo que quiero hablarles un poquito hoy es de esta psicología de la resistencia, que lo que busca es recuperar que las mujeres se defienden, digamos, aunque la defensa a veces no logre el objetivo, es decir, acabar por completo con la violencia, siempre existen formas de resistencia. Es decir, que las mujeres no son víctimas pasivas ante lo que les sucede, no son objetos de sus parejas, sino que ellas también tienen formas de resistir. Por ejemplo, hay una autora que se llama Susana Velázquez, que lo que habla es un ejemplo que a mí me gusta mucho dar porque me parece muy claro con respecto a esto que les planteo. Ella cuenta el caso de una señora que iba a ser violada en su casa, ¿verdad? Y al momento de darse cuenta que esto iba a pasar, ella le ofrece una taza de café al presunto, a la persona que iba a ser su agresora sexual, ¿verdad? Cuando ella le ofrece una taza de café, él como que se desestructura, ¿verdad? Y al final ella logra, digamos, en este acto salir de su casa y evitar, digamos, la violencia. Entonces, diríamos, desde el paradigma de la violencia o de las, de las víctimas pasivas, dentro de este paradigma creeríamos que ella estaba consintiendo la violencia, pero desde un paradigma más bien de la psicología de la resistencia, ¿verdad? Pensaríamos que esa fue una forma legítima de resistir, o sea, algo que le permitió sobrevivir y que le permitió salirse de este lugar, digamos, de violencia que vivía en su propia casa. Entonces, reconocer estas formas de resistencia, que son las más pequeñas, desde lo micropolítico, es también importante, porque a veces pensamos, de nuevo, que las formas de resistencia son estos grandes actos que se dan nada más en la masa o que se dan nada más, por ejemplo, en la manifestación, etcétera, que también son fundamentales, pero que sin embargo no son las únicas, ¿verdad? Entonces,
para mí, ¿verdad? Un poco que les hablaba de la psicología, desde el lugar que yo ejerzo, los espacios de escucha son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque muchas veces estamos en comunidades y en espacios donde constantemente las personas sufren violencia y a veces ya no saben vivir fuera de la violencia. El hecho, perdón, es que se mete como mucho ruido, tal vez si podrían como apagar el micrófono. Ok, ¿verdad? Entonces es necesario, digamos, tener estos espacios de escucha y uniéndolo un poco con la psicología crítica, ¿verdad? De psicólogos sociales como Ignacio Martín Baró, yo aprendí mucho que la psicología también es política, ¿verdad? Entonces, y esto también de lado con los aportes de los feminismos. Entonces, por ejemplo, en Asociación Voces Violeta, nosotras consideramos muy importante los espacios de escucha. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar desde la empatía, saber que si bien lo que la otra persona vive no es igual a lo que nosotras estamos viviendo y nosotros estamos viviendo, podemos escucharle empáticamente e intentar entender y ponernos en el lugar de esa persona que está viviendo esa violencia. Y es ahí lo importante, ¿verdad? El tema de la empatía es lo que nos trae acá como luchadores y luchadoras sociales, ¿verdad? De alguna forma. No todos y todas entramos en la lucha por la misma razón. Ustedes se darán cuenta si preguntan en una comunidad en la que ustedes trabajen, si le preguntan a cada persona que está ahí por qué está en esa lucha, se van a dar cuenta que las respuestas son muy diferentes entre sí, ¿verdad? Pero lo importante, además de esta diferencia y de esta subjetividad, es lo que nos une. A pesar de eso, todas y todas entramos a la lucha por razones distintas. Entonces es importante darle lugar a esa subjetividad en la lucha. Por ejemplo, construyendo espacios internos en las comunidades en las que trabajamos de escucha, porque a veces estamos tanto en la lucha y estamos haciendo y haciendo y estamos en el lugar de la sobrevivencia, estamos en el corto plazo, nos olvidamos de escuchar al otro. Esto me parece que no hay que olvidarlo porque para mí eso es lo que muchas veces da sostén también a los movimientos sociales y a las personas que están ahí dentro para que no haya tanto desgaste y vean en el otro también un apoyo. Los espacios de escucha son importantes porque nos ayudan a dejar de juzgarnos, a apelar, digamos, las formas de resistencia que ya existen. Por ejemplo, la idea no es sencillamente escuchar para que el otro hable de su dolor. La idea es escuchar el dolor para que este dolor se transforme en resistencia, ¿verdad? De alguna forma, de manera individual y de manera colectiva, ¿verdad? Y además, bueno, yo quisiera también ya ir cerrando con comentarles que para mí, ¿verdad? La lucha empieza en casa y esto en los movimientos sociales es muy importante la autocrítica, la construcción de espacios diversos, por ejemplo, desde los activismos feministas hablamos mucho de que no es lo mismo una violencia que vive una mujer, por ejemplo, migrante, privada de libertad, que una mujer afrodescendiente y que es estudiante universitaria. No son las mismas violencias y sin embargo tenemos una empatía que nos une. Es lo que llamamos interseccionalidad dentro de los feminismos. Por ejemplo, también yo he trabajado mucho el tema de la interseccionalidad en el trabajo con psicología comunitaria. Les cuento rapidísimo una anécdota. Cuando estaba dando un curso en la Universidad Nacional que era con personas muy diversas, la mayoría eran hombres, y era sobre género y feminismo. Y en algún momento un señor muy enojado me decía, uy, pero es que usted es demasiado radical, no me gusta eso que está diciendo, ¿verdad? Entonces, ustedes dirían, bueno, desde la visión estereotipada de las feministas, ¿verdad? Que algunas personas tienen, ustedes pensarían que yo confronté al señor y le dije, no, yo no soy una feminista radical, es que usted está mal, ¿verdad? Bueno, eso pudo haber sido una manera, pero no fue la manera estratégica que yo usé, ¿verdad?
¿Por qué? Porque a mí me pareció en ese momento que si yo confrontaba esa situación de una forma directa y negándole la posibilidad, digamos, de aprendizaje a un señor que la tenía, pues entonces probablemente iba a perder toda posibilidad de seguir trabajando con el grupo también, ¿verdad? Entonces ahí seguimos adelante con las actividades y más adelante les pregunto, bueno, pero cada quien tiene su forma, ha vivido formas de violencia. Le pregunto a este señor, ¿cuál es la forma de violencia, verdad? Que ha vivido él o discriminación y me comenta, bueno, yo he vivido discriminación por ser una persona afro. A partir de ahí conectamos y yo le dije, bueno, vos podés no entender lo que vive una mujer, la violencia que vive una mujer por el hecho de ser mujer, y yo puedo no entender la violencia que vive una persona afrodescendiente, pero podemos intentar ser empáticos y conversar, digamos, desde aquello que nos une. A partir de ahí, entonces, él dijo, pues claro, tiene sentido. Yo se los estoy planteando de una forma muy fácil, ¿verdad? Pero no lo fue tanto en el momento y llevó como algún proceso, pero lo que les quiero plantear es la idea central, ¿verdad? Que es como, bueno, a veces pensamos que la diferencia es aquello que nos impide trabajar, ¿verdad? Pero más bien la diferencia, las violencias que cada uno de nosotros hemos vivido y las resistencias que hemos tenido es lo que posibilita que nos unamos. Son, como decía Judith Butler, los dolores y nuestros duelos, son nuestros muertos y nuestras muertas las que nos unen, ¿verdad? Ok, y ya para ir cerrando ahora sí, ¿verdad? Hablarles nada más de que para mí los espacios también de lucha no son homogéneos, ¿verdad? Son diversos y entonces las razones que nos llevan a luchar son muy diferentes entre sí. Creemos que es muy importante entonces entender que lo que nos une son las diferencias y que esto nos hace crecer, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Y que cuando pensamos en esas razones que nos hacen luchar saliendo a la calle con pancartas o en la casa, poniéndole límites al marido, por ejemplo, digamos, una mujer ama de casa, o en la universidad estudiando, cuando nos han dicho que no podemos estudiar, todas estas son formas de resistencia legítimas. Y entonces, para mí la lucha pasa primero por reivindicar las formas de violencia que ya existen y que no nos olvidemos también que nosotras como luchadoras y luchadores no llegamos a una comunidad nunca a enseñarle, por supuesto, cuáles son sus formas de resistencia, sino que, como nos comentaba María Eugenia, ya cada comunidad y cada espacio las tiene en sí mismo. Gracias. Muchas gracias a Mariana por el aporte. Vamos con dos experiencias realmente muy enriquecedoras, ¿verdad? Una comunidad, un asentamiento luchando por algo básico como es los servicios públicos y en este caso la lucha feminista, ¿verdad? Desde una óptica de pensamiento, de estrategias, de cómo trabajar el tema de la violencia y cómo trabajar el tema de la participación efectiva de la mujer, no solamente en el espacio político general, sino también en la liberación que implica los espacios inmediatos en los que se sufre la violencia. Iríamos ahora con una tercera experiencia, que es la que representa el compañero José Francisco Alfaro, de Conceverde, de Heredia, y entonces le damos la palabra a José Francisco. Bienvenido, José Francisco. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes todos los que están presentes. Bueno, yo soy de un colectivo que nació en Concepción de San Rafael de Heredia. Concepción es un distrito digamos, semirural. Nacimos, digamos, nos organizamos varios ciudadanos, vecinos, sobre todo, por la necesidad de proteger la zona, ligado más que todo al aspecto del recurso hídrico. Esto podemos hablar que fue en el 2004, 2003, 2004. Ahí comenzamos a organizarnos, primeramente como integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral. Ya cuando dejamos los puestos, entonces formamos lo que hoy es Conceverde.
digamos, nos abocamos sobre todo de manera, digamos, recurrir en tanto, no sé, en mi país no hay una política de agua. Entonces, tratamos de incidir, a nivel país, digamos, con gobernantes, diputados, ministros, hasta la agencia, para que se ejerza esa política ligado directamente a nuestra zona. ¿Por qué? Porque es una zona de recarga, digamos, de las principales zonas de central donde se abastece, digamos, aproximadamente 60% de habitantes del Valle Central. Entonces, una de estas zonas del norte de Heredia, no solo de San Rafael, sino todo el norte de Heredia, que es de recarga, con políticas de protección. Lamentablemente, digamos, casi chocamos con pared, ¿verdad? Podemos decir, digamos, sin temor a equivocarnos, que la única institución que apoya esta lucha, si nos han apoyado, es el SENAR, el Servicio Nacional de Agua, Riego y Aveniamiento. Ellos nos han capacitado, nos dan charlas, y, digamos, para nosotros tener criterios técnicos para ir, sea ante las municipalidades, la empresa de servicios públicos, y hasta la sala cuarta con recursos de amparo. Hemos logrado tener urbanizaciones, hemos logrado de tener, digamos, aperturas de caminos nuevos que se están dando en las montañas sin ningún requisito ambiental. Logramos, digamos, varias veces logramos detener talas en las montañas de San Rafael de Heredia y de otros lugares, de otros cantones vecinos. Nosotros, como es difícil, digamos, organizar a la gente, nosotros quisiéramos ser un montón, entonces trabajamos con muchas alianzas de otros colectivos que existen en la zona, tanto San Isidro, Barba, Santa Bárbara, hasta Carrizal de Alajuela. Conformamos una red que se llama Red Yarca, que tenemos objetivos comunes. En este caso es el rescate de la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888, una reforma de la ley forestal que ordenó la Sala Constitucional desde el 2008 y no se ha llevado a cabo para detener un poco las talas que se están dando en las montañas de Heredia. Y también uno de los objetivos que hemos dado, digamos, que tenemos en común es con respecto a la ley de aguas que se ha tratado de aprobar en la Asamblea Legislativa, y que los proyectos que se han presentado nosotros, digamos, nos somos opuestos por algunos puntos en específico a esta ley de aguas. Nuestros, digamos, herramientas de lucha que digamos, utilizamos mucho es reuniones, digamos, en las municipalidades, tratar de poder presionar a los alcaldes, a presionar a los regidores, presionar también a nivel de diputados. A nivel de diputados logramos en el 2015 con digamos, un trabajo en conjunto con el diputado Henry Mora, que se ampliara el Braulio Carrillo en más de 2.000 y resto de hectáreas. Esto se hizo por decreto. Lamentablemente fue un decreto que se firmó aquí en Concepción, donde nosotros vivimos. Ahí llegó el presidente y el ministro a la escuela y firmaron el decreto para ampliar el Braulio Carrillo. Esto es por medio, digamos, de una lucha que se puede decir política, pero no política electoral, ¿verdad? Porque en el colectivo no es político electoral, realizamos política, pero no la electorera. Digamos, también llevamos a cabo charlas, damos charlas en las escuelas, damos charlas digamos, en la comunidad, en San Rafael de Heredia y otros cantones. Llevamos gente experta, digamos, gente de la Universidad Nacional, para que nos expliquen las características hidrogeológicas, sobre todo hidrogeológicas de la zona, de San Rafael de Heredia y de los demás cantones.
con la Universidad Nacional, con el PRIGA, realizamos un foro de un día. Ahí llevamos varios expertos y llevamos gente de las comunidades para que expusieran los problemas de la zona, enfocada sobre todo al recurso hídrico. Además, digamos, llevamos programas de reforestación, limpieza de caminos. Mucho esto lo llevamos aliados junto con otros organismos o otras ONGs o colectivos de la zona. Una de las luchas que fuimos y que hemos dado y que nos llevó muchos años es detener un tajo que se estaba llevando a las montañas, en las partes altas de San Rafael de Heredia, una zona prohibida para ese tipo de actividades, porque es en la zona especial de protección de comunidad al plan GAN. Este tajo, digamos, aún cuando tenía permisos de la municipalidad, permisos de Setena, sí encontramos inconsistencias y logramos, digamos, que hoy día está detenida esta actividad de tajo que destruyó, digamos, gran parte de lo verde. Y gracias a criterios del SENARA, que recomendó que no se podía llevar esta zona, no se le prorrogó la concesión. La última reunión que tuvimos, que fue en la Defensoría de los Habitantes con la directora de Geología y Minas, dijo que no iban a renovar la concesión. Entonces, digamos, lo importante de esta lucha es que... No, esa es una que yo tengo ahí sí. Una que me ha invitado. Es que... Lo importante de estas luchas es que no son luchas que se llevan a cabo, digamos, nosotros en los colectivos, sino que tratamos involucrar a las comunidades. Entonces, porque nosotros creemos que el empoderamiento de las comunidades es lo que nos puede llevar a las soluciones, más que, digamos, dar las luchas nosotros solos. Hemos, digamos, detenido talas muy grandes que se han comenzado a dar, pero siempre es junto con las comunidades en el sitio donde se están llevando a cabo estas actividades. Uno de los problemas, digamos, para nosotros los más grandes que tenemos es el poco involucramiento de la sociedad civil en este tipo de acciones que repercuten en la calidad de vida de todos. Lamentablemente, mucha gente quiere que, digamos, los grupos, como los colectivos de nosotros, les solucionen los problemas. Nosotros tratamos de no hacer eso, digamos, no ser el que llevemos la bandera cuando alguien nos denuncia algo. Le decimos, nosotros los apoyamos, pongan las denuncias ustedes y nosotros los apoyamos. Lamentablemente, mucha gente le da miedo de denunciar, cuestiones específicas. Entonces, nuestra política por lo general es ver temas, digamos, que repercuten en la generalidad de la población, tanto del cantón como el país. Como yo mencioné, una de las luchas que dimos por mucho tiempo, desde el 2009 que el colectivo comenzó con unos pocas personas, es informar a la gente lo que significaba la ley de recurso hídrico que nos quisieron imponer, y todavía está el proyecto en la Asamblea Legislativa muy parecido a los proyectos anteriores. Eso es a nivel país. También una de las luchas que hemos dado y hemos estado denunciando es lo que hizo el actual gobierno, que es la eliminación de uno de los principales instrumentos de protección del agua subterránea que creó SENARA, que es el Matriz Genérica Protección de Acuíferos. Este instrumento por años, casi desde que yo me acuerdo, desde Oscar Arias, sobre todo la Cámara de la Construcción, trató de eliminarlo o restarle importancia, menoscabar la aplicación de ese instrumento de protección de recursos hídricos. Hasta ahora, con el gobierno de Carlos Alvarado, las cámaras lograron que el gobierno eliminara ese instrumento de protección de recursos hídricos. Entonces, nosotros hemos estado denunciando esto. Fuimos parte
de un juicio que establecieron como 14 cámaras de empresarios contra Senara por tratando de que eliminara la matriz. Eso fue como en el 2018, en un contencioso administrativo. Nosotros estuvimos ahí presentes junto con Senara y contra los 14 empresarios o 14 cámaras y el Colegio de Ingenieros de Arquitectos y como 2 municipalidades. Entonces, digamos, la importancia que nosotros vemos es que, digamos, el recurso hídrico que nos interesa, digamos, la lucha que damos nosotros es para rescatar las zonas altas, sea de Coronado a San Rafael, para que los desarrollos que se lleven a cabo hoy, digamos, desarrollos constructivos que se llevan a cabo con cero planificación, se lleven a través de instrumentos de planificación como pueden ser los planes reguladores. Y que estos planes reguladores integren la variable ambiental. Lamentablemente, digamos, la mayoría de planes reguladores que se han aprobado hasta ahora, muy pocos integran la variable ambiental y, por supuesto, la variable hídrica. Bueno, esta sería mi intervención por ahora, Héctor. Muchas gracias, José Francisco, por tu aporte. La idea que tenemos o que hemos tratado de compartir es la idea de que hay detrás de las experiencias concretas un mensaje también implícito, y es que hay en todas las regiones del país y en todos los sectores de lucha muchas experiencias, ¿verdad? Muchas experiencias de lucha. En la sesión anterior que tuvimos del encuentro de Confluencia Popular, que estuvieron presentes otras 5 personas contando sus experiencias. Estuvo Francis Cordero de la Alianza por la Defensa del Agua en el norte de Punta Arenas, que él es habitante de Chomes. Estuvo la compañera Mariana Delgado, que es de pueblos indígenas del sur del país. Estuvo Luis Fernando Barrantes, de Territorio Seguro, de la comunidad de Nicoya, en Guanacaste. Estuvo una compañera Francisca Wilson Santana de Los Chiles, en representación de la Red de Mujeres Rurales, y también estuvo la compañera Antonieta Fernández de Frenas, el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, y la compañera María Miranda de Sintrahap, y hizo referencia a lo que es la lucha de esa región por el empleo y por la defensa de los derechos laborales en general. Hoy tenemos 3 experiencias muy importantes, una relacionada con la presencia de movimientos sociales en San Ramón, como las Asambleas Patrióticas Populares y el Movimiento Salud Sin Paredes, que acompaña una experiencia de lucha por los servicios públicos, concretamente el agua y la luz, de un asentamiento que se llama Los Jardines en San Ramón de Alajuela. La experiencia de la asociación que representa Mariana Alpizar Guerrero, Asociación Voces Violeta, que nos ha contado acerca de, yo diría, ruptura de paradigmas en la lucha y una visión estratégica distinta para llevar adelante la lucha feminista por los derechos de la mujer y también contra la violencia de género y la violencia sexual que se practica contra las mujeres, y toda la experiencia que han tenido en cómo lograr que una mujer o que las mujeres logren avanzar de su situación particular de violencia que viven a una agrupación que les permite defender sus derechos. Y esta experiencia que nos acaba de compartir José Francisco de la defensa del agua y los bosques, que es lo que da la protección a las fuentes hídricas en San Rafael de Heredia. Hay un mensaje implícito en esto, y es que, como decía antes, hay lucha en todo el país, ¿verdad? Hay luchas de diferentes sectores, todas con un gran valor, con una gran importancia, y que nos enseñan no solamente el tema, es decir, por el cual luchan, sino también el cómo lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, Mariana hizo mucho énfasis en ese aspecto y nos parece que es muy enriquecedor. Entonces, quisiéramos abrir un espacio en el cual se puedan hacer preguntas, comentarios, sugerencias,
y que las personas que expusieron también puedan agregar algunos elementos nuevos que les parezca importante en este momento. En otras experiencias anteriores que hemos tenido de encuentros de confluencia popular, ha dado pie a que se dé de manera natural entre las diferentes organizaciones algún grado de acercamiento ya entre las organizaciones, y lo que la alianza quiere propiciar es eso, ¿verdad? Como ya explicaba anteriormente José María, que ese acercamiento que se da entre las organizaciones también contribuye a esa lucha social por la transformación por un país y una sociedad justa. Entonces quisiera ofrecer la palabra a quienes quieran hacer comentarios, preguntas, o alguna de las compañeras o compañeros que quiera agregar a lo que ya expusieron. Héctor. Adelante. Sí, bueno, primero agradecerles a las compañeras y los compañeros que han expuesto sus experiencias, muy enriquecedoras las presentaciones, muy estimulantes. Yo quería preguntarle a doña María Eugenia si en San Ramón existen otras luchas similares a las de ustedes, otras situaciones de lucha por esos derechos similares a las de ustedes, y si tienen algún tipo de articulación con esas otras organizaciones, con esas otras comunidades. Bueno, yo, como le estoy compartiendo, compañeros, soy nueva y nunca había entrado a este campo de precario. Entonces, bueno, sí sé que sí hay otros lugares donde ya han luchado por tener un lugar donde habitar, propiedades que no han tenido, digamos, dueños, o sea, que han dejado ahí y han llegado personas a hacer su casa, su ranchito, y han luchado por una vida digna, digamos, de sobrevivencia. Entonces sí digamos, sí tengo conocimiento de eso. Lo que pasa es que, digamos, uno se pone a pensar, ellos también pasaron la misma situación que estamos pasando nosotros. Ellos también vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, si bien es cierto, digamos, ellos lograron o han logrado sobrepasar esas barreras, digamos, de ser señalados y todo eso, pues han resuelto la situación. Entonces, si ellos han podido resolver esa situación, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y bueno, un gran apoyo, ¿verdad? Digamos desde ese punto, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto. También en relación con el tema de esta comunidad, de este asentamiento en San Ramón, yo quería comentar una información muy breve, que hay otra comunidad en otra región del país, que es en Esparza, que se llama Esparzol, que tiene una situación muy similar a la que tiene Los Jardines en San Ramón. Y ahí ha habido una serie también de luchas. El compañero Rafael López, que está presente, nos ha compartido alguna información de esa. Y lo que quería señalar de manera muy concreta es lo siguiente. Nosotros publicamos en Surcos la información de la lucha tanto en San Ramón, en Los Jardines, como la que se da en Esparzol. Y hay una demanda, podríamos decir, de este tipo de comunidades, porque lo que argumenta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es que no puede suplir el agua por la sencilla razón de que no tienen derecho a propiedad, ¿verdad? No tienen un documento que les acredite
para que puedan decir, soy dueño o dueña de esta propiedad y por lo tanto pues, me ponen una paja de agua. Entonces, luego de la publicación del caso de Esparsol, la presidenta de la AIA, doña Yamilet Angulo, nos solicitó un derecho de respuesta que publicamos como corresponde en Surcos. Y concretamente lo que ella expresa en el derecho de respuesta es que están haciendo los esfuerzos de coordinación interinstitucional porque de parte de la institución no pueden resolverlo de manera independiente, es decir, al no tener, al haber una legislación que les obliga a asignar una paja de agua según un derecho de propiedad. Lo que es llamativo es que haya una situación de derecho humano, como ese derecho al agua, que quede supeditado a una situación digamos, de legislación que se puede considerar, digamos, que incluso en una situación de emergencia como la que estamos viviendo por la presencia del COVID-19, estas comunidades se les siga negando el agua. Entonces, es un elemento importante que está ahí presente y quería señalarlo, digamos, como un elemento importante que a tener en cuenta y que ha sido parte también de la estrategia, no solamente en San Ramón, como también en Esparza. Buenas tardes. Adelante, Israel. Sí, buenas tardes. El nombre mío es Israel Guillén. Yo formo parte de un comité que se llama Comunidades del Sur por el Agua. La experiencia nuestra fue que se desató ya a finales de febrero una crisis muy grave de abastecimiento del agua, sobre todo en Atillo, pero que afectó a Matarredonda, a San Rafael abajo de Desamparados y afectó a La Abuelita, y todo coincidió en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo, ¿verdad? Que vive el país. Entonces, esta mesa se instaló con comités en estos lugares que les mencioné, más San Sebastián, sobre todo Paso Ancho, y se tuvo incluso que acudir a bloqueos de la circunvalación porque la respuesta del AIA y de la señora Astorga fue que en la primera reunión que tuvimos con ella, que no podía hacer nada, que no estaba en sus manos resolver ese problema porque era el problema del cambio climático y los mismos argumentos que nos viene dando desde el 2014, que nosotros estamos en esta lucha porque constantemente cada año se nos presenta, vea, y es tan grave que eran 20 horas al día sin el agua, ¿verdad? Y eso generó una crisis muy grave, incluso ellos mismos tuvieron que mandar los tanques estos de agua, esos camiones con tanques de agua, porque estaban afectando todo, ¿verdad? La escuela, el hogar de ancianos, y a raíz de eso nos dimos cuenta de la pésima pues administración, ¿verdad? Y la inversión en el acueducto y en el alcantarillado que ellos dejaron desatendido durante muchos años hasta que se presenta, digamos, una crisis de esta. Pudimos darnos cuenta que el plan regulador de las municipalidades no contempla este problema de la viabilidad hídrica, y entonces las municipalidades simple y sencillamente dan el permiso a las grandes constructoras de estas torres y de condominios, y el AIA pues da curso a la construcción, ¿verdad? A la parte que le toca a ellos
dar los permisos. Y claro, se construyen torres enormes con unos tanques subterráneos enormes que captan, ¿verdad? Capturan el agua y las comunidades a los alrededores y empiezan a sufrir un abastecimiento. Además de que hay poco mantenimiento, ¿verdad? De las cañerías. Y bueno, a raíz de eso ellos habilitaron algunos pozos, trataron de paliar la situación, convinimos con ellos en unos horarios que aceptábamos, ¿verdad? Que por lo menos dieran 4 horas en la mañana y 4 horas en la noche de agua, pero no lo lograron cumplir tampoco, ¿verdad? La mayoría de las zonas no lograron ellos cumplir. Y a raíz de eso, vimos también, bueno, el oportunismo de la Cámara de la Construcción, que hizo un llamado público a intervenir el AIA. Nosotros hemos insistido con los pobladores que la institución pública que por este momento es la que se encarga del abastecimiento de agua, debe ser pública, ¿verdad? Jamás puede, digamos que privatizarse este servicio. Entonces hemos hecho paralelamente una defensa de la institución como institución pública, social y básica para todo lo que es la salud del país, sobre todo en medio de una pandemia como esta, ¿verdad? Entonces, la Caja, la FANAL, la AIA, son básicas para, pues para mantener un control sanitario de todo el país, ¿verdad? Entonces, les cuento esto porque he oído a otros compañeros con otras problemáticas, pero creo que sí hay puntos muy importantes. Lo que mencionaba el compañero José, creo, que hablaba de la ley, digamos, hídrica o la ley de aguas que está presentada y que hace pocas semanas creo que tuvo un dictamen de mayoría y después que no se ha hecho la reforma a la ley forestal, ¿verdad? Entonces, estos puntos básicos, importantes, sería muy interesante que los pudiéramos coordinar desde las poblaciones que sufren desabastecimiento, aunque no tengan cuencas hidrográficas ni nada, y donde sí existe, digamos, ese problema de la lucha forestal. Aquí también se da una lucha ambiental por reforestar por lo menos las márgenes del río María Aguilar, por ejemplo. Entonces eso, pues es parte de la lucha que se ha dado. Luego se vino toda la crisis de los cobros excesivos, ¿verdad? El enredo que hicieron, un departamento que ellos llaman comercial y de facturación, y que generó de ahí un total desencanto en la gente y puso pues ahí otra vez en problemas y ahora fue el presidente Carlos Alvarado el que dijo que si no resolvían ese asunto pues que había que hacer una intervención en la institución. Entonces esta cosa, digamos, este asunto es grave, es crítico para las poblaciones y creo que a corto plazo se va a tener que dar una lucha muy fuerte por una ley de aguas realmente que sea de justicia pues hídrica y esa reforma a la ley forestal y apoyar al SENARA y a la IA como instituciones que tienen que ver con el recurso hídrico. Y creo que eso es importante, lo que nosotros hemos querido, aunque el movimiento nace en Atillo, pero sí tratar de unir y de contactar con otras zonas y otros cantones. Y realmente sí hay un gran interés de las poblaciones por este
por esta problemática, ¿verdad? Incluso hacer la petición de que no se construyan ya condominios con piscinas, mientras no logren ellos resolver el abastecimiento de agua, ¿verdad? La población creció, el crecimiento urbano fue descontrolado, sin planificación, y hoy vemos cómo nos estalla, digamos, un montón de problemas, ¿verdad? Por un lado, la vivienda esa vertical, esas torres que construyen, pero por el otro lado tenemos a 15,000 personas en el cantón que viven en cuarterías y en condiciones inhumanas e incluso con un solo baño para mucha cantidad de personas, con poca agua. Y bueno, ahí lo estamos viendo ya. El problema es tan grave que la prensa ha tenido que reflejarlo. Pero esto era lo que quería compartirles y decirles de que estoy anuente a coordinar, a transmitir nuestras experiencias, pero también queremos que nos enseñen otras experiencias, unir esfuerzos para dar una lucha que es muy importante, ¿verdad? Que es por el agua. Hay estudios que dicen que en 15 años puede hacer que tengamos un 30% menos del agua actual, si las cosas siguen como están, si las instituciones no se renuevan y si no hacemos planes para mantener el recurso hídrico, digamos, un recurso hídrico pues sano, ¿verdad? Aquí hay tomas ilegales de agua, hay 304 denuncias, pero por falta de una legislación no se puede hacer nada contra esos pozos clandestinos. Incluso hay empresas que los utilizan para sus procesos, grandes empresas. Toda esa agua, imagínense, sale pues ilegalmente, ni siquiera pagan el canon ridículo que dice la ley de 1942. Entonces, realmente, bueno, y los otros problemas, ¿verdad? Cada vez se comercializa más el agua. Grandes empresas de refrescos y tal cogen el agua, pagan un canon increíble y la cobran el litro a precio de la leche, ¿verdad? Y la gente a pura publicidad se va cuando nosotros tenemos todavía, y eso sí hay que reconocerlo a la IA, que el agua es totalmente potable, saludable, que no nos enfermamos porque la tomamos del grifo. Y entonces me parece que esta lucha, y nosotros vamos a estar pues abiertos a también oír, escuchar las experiencias de otros compañeros para unirnos en un gran frente de defensa del recurso hídrico. Gracias. Muchas gracias, Israel. Me parece, bueno, un llamado interesante que hace Israel. Esto me recuerda el año 2010, 2011 en realidad, cuando hacíamos también los encuentros de conferencia popular. Después de que hubo el encuentro de conferencia popular que realizamos en Barba de Heredia, surgió el acuerdo de que distintas organizaciones del país lucharíamos por la defensa de la caja y se creó el movimiento La Caja que Queremos, que creó política pública en torno al tema de la caja y se recorrió el país creando comités de rescate de la seguridad social. Ahora Israel propone esa posibilidad y me parece que, como él lo dice, las personas o movimientos que están en torno al tema del agua, ya sea porque son comunidades que están necesitando el servicio de calidad como debe ser, o bien porque son comunidades, como el caso de José Francisco, la lucha que hacen con Conce Verde, porque están en una zona de recarga que es clave, que es estratégica, ¿verdad? Entonces, Israel hace el planteamiento de la posibilidad de establecer algún tipo de unidad y me parece que ahí las organizaciones vinculadas pueden tomar la iniciativa. No sé si hay alguna otra, algún otro comentario, alguna persona que quiera. Sí, adelante, José. Sí, yo levanté la mano. Héctor, bueno. Compañeros, muy importante la acotación que hizo Israel.
Esta crisis del agua no solo la vivieron los habitantes del sur de... Tenés desactivado el micrófono, José. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, disculpa. Esta crisis del agua que nos menciona Israel, no solo la vivieron las comunidades del sur, ¿verdad? De San José, fue en general, digamos nosotros que estamos en las montañas de Heredia, la sufrimos y la sufrimos, y no solo este año, todos los años, en la época, sobre todo en la época seca, hay fuertes racionamientos de 15 horas o más. Igual pasó con Alajuela, igual pasa con otras comunidades, ¿verdad?, en el país. Tenemos que tener en cuenta que aún cuando vemos que llueve montones ahora, que está lloviendo bastante, el agua ya es un... Se te desactivó otra vez. Va a llevar, sí, no sé por qué ya se desactiva. Si no cuidamos la fuente, ¿verdad? Estaba diciendo que el agua es un recurso agotable, ¿verdad? No podemos, aun cuando vemos lloviendo, el agua ya es un recurso limitado que si no cuidamos donde nacen o donde están las fuentes, se va, cada día estos racionamientos van a ser más fuertes. También esto aunado a las incapacidades de los operadores de acueductos para racionalizar o para tener buenos sistemas, ¿verdad? En este caso, Yamilea Astorga de la AIA, igual pasa con la empresa de servicios públicos de Heredia, hacen estos racionamientos y le echan la culpa al faltante de agua. Y en esto tienen razón, pero no dejan ellos de tener responsabilidades porque han estado dando pajas de agua más allá de la capacidad de las fuentes, ¿verdad? Igual pasa con las municipalidades, dan los permisos de construcción sin existir o sin que se hayan hecho estudios de balance hídrico que determinan que las pajas de agua van a responder al recurso hídrico disponible. Entonces, ahí es, digamos, vemos nosotros que no hay planificación. Entonces, vemos que se desarrollan urbanizaciones y después vienen los racionamientos. La Cámara de la Construcción presiona para que no haya, digamos, ningún limitante. Israel mencionó que debemos defenderse nada. Por supuesto, digamos, yo soy testigo y digamos en nuestra comunidad, Senara es la única institución que nos haya dado información y que nos está, digamos, asesorando en ciertos aspectos. Esta institución ya en 2007 llegó, hizo un estudio y determinó que en los acuíferos está entrando menos agua de la que se está extrayendo. Ya hay un déficit. ¿Esto por qué? Tanto por la disminución de la lluvia, pero sobre todo por la impermeabilización del suelo por las construcciones. Entonces, a la hora de llover, ya esa agua no se infiltra, sino que va a ríos o a acequias y no está alimentando los acuíferos. Pero por Senara llegar a decir este tipo o divulgar ese tipo de estudios, esto es lo que les choca tanto a políticos como a los de la Cámara de Construcción y por eso van contra Senara. Y por eso la ley de recurso hídrico que nosotros nos oponemos y principalmente por ese tema nos oponemos es que le está dando las potestades de manejo de aguas subterráneas a una oficina directamente ligada con el ministro de Ambiente. Y ya sabemos nosotros qué frutos rinde el ministro de Ambiente. Entonces le están quitando las potestades técnicas de protección y de dictaminar medidas, se las están quitando a Senara, que es autónomo, enteramente autónomo, y se los están dando al ministro de Ambiente. Porque Senara ha sido, digamos, la oficina de aguas, de recurso hídrico, es una piedra en el zapato para los constructores. Entonces, cuando se demos la lucha, tenemos que darlo viendo todos esos aspectos, como dijo el compañero Israel, y ojalá logremos nosotros articular, ¿verdad? Articular, porque el asunto del agua es un asunto de salud y hasta vida, y es un asunto crítico en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Cisca, perdona, no te había visto antes con la mano levantada, entonces ahora sí, adelante. Buenas tardes a todas y todos.
estaba pensando que en relación a lo de María Eugenia, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí. En relación a lo de María Eugenia, una cosa que podría ser valioso es un amparo constitucional, porque la Asamblea Legislativa aprobó ahora en junio, y ya Carlos Alvarado firmó, el derecho constitucional al agua en una reforma del artículo 50. Entonces, lo único que hay que hacer para presentar un recurso a la Sala Cuarta es, en primer lugar, haber interpelado a la autoridad correspondiente. Tal vez, si estos llamados a AIA fueron antes del 5 de junio, que ya se terminó de firmar la reforma constitucional, valdría la pena otra vez hacer la gestión, simplemente decirle que cuando se resuelve el problema, ¿verdad? Y si no, quedan si no contesta en 10 días hábiles, uno puede poner un recurso de amparo que tiene varias ventajas. Una, no se necesita abogado. Es decir, puede ser una carta a mano de cualquiera de las personas en la comunidad. Y en segundo lugar, son muy rápidos los amparos. Es decir, en un mes ya le dicen a una si lo acogieron o no. El año pasado, una adulta mayor en Montes de Oca que no puede salir de su casa por falta de aceras, puso la demanda a la municipalidad, puso la carta, la municipalidad no contestó en 10 días hábiles, fue a la sala constitucional y un mes después la sala falló a favor de ella. Entonces, eso para el cual no se necesitan expertos ni estar pagando costos. Una carta a mano que se haga crisis, de la crisis sanitaria, ¿verdad? Y apelamos al artículo 50 de la Constitución, es un tema de derechos humanos. Y como tal, yo pensaría que estaría por encima del derecho a la propiedad. Eso era. Muchas gracias, Isca. Muy bien. Carlos Campos, levantaste la mano. Sí, un par de cosas, nada más. A mí me parece que estamos en un momento de mucha exigencia, no en términos de las cosas que hay que atender, sino cómo atenderlas. Y para dónde vamos a atender. Las formas de lucha que hemos venido con esas formas de lucha no garantizan un éxito, no garantizan un avance, no garantizan un resultado. Y eso es una situación que hay que tomar en cuenta, porque si yo sigo repitiendo el modelo de cómo hacer las cosas que eran antes, entonces voy a tener los resultados que tenía antes, que no los tenía. Y de hecho, incluso esta situación de la emergencia ha permitido el establecimiento de una condición de violación a todo un conjunto de principios y principios fundamentalmente constitucionales, y se la están jugando para ver hasta dónde pueden llegar. El problema más grande que tenemos es que a la ciudadanía se le ha educado generalmente en función de la legalidad, ¿verdad? Y cuando entonces uno está ajustado a la legalidad, está muerto, porque la legalidad la manejan los que hicieron la legalidad de una condición, de una república que es totalmente representativa y que deja de lado totalmente la condición de la participación que está constitucionalmente establecida, pero sobre todo, y lo más importante, es que hace que la persona crea que es la autoridad. Entiendas ese concepto, ¿verdad? Que entonces la autoridad es el funcionario que está ahí, y esa autoridad entonces establece una condición de exclusión de las personas. Y simplemente lo que él diga es lo que es, ¿verdad? O sea, la forma en que se expresa el presidente con respecto a la prensa para decir que él no tiene por qué rendir cuentas, no tiene por qué dar explicaciones, es una forma grosera de cómo atropellar lo que dice el artículo 11 de la Constitución Política.
porque a él no le interesa rendir cuentas, y el principio es que tampoco ningún funcionario rinda cuentas. Y es un principio constitucional. ¿Cómo lo hago valer? ¿Cómo establezco eso? Me parece que es lo importante. Entonces, yo creo que, digamos, hay luchas muy importantes en el país que se están dando estas, ¿verdad? Yo creo que con lo que expuso la compañera sobre la cuestión del feminismo, yo sí creo que hay que revisar mucho lo del feminismo en Costa Rica, porque el feminismo se ha quedado, creo, en una parte muy pequeña, ¿verdad? Y hemos abandonado los niveles de agresión que desde la institucionalidad se practica con las personas, especialmente con las mujeres, ¿verdad? Porque es un problema de género, ¿verdad? Y, la agresión y la brutalidad, voy a decirlo así, el patriarcalismo con el cual mujeres tratan a las mujeres que llegan desde la ciudadanía es una cosa muy, muy grosera, y eso nunca se trata, ¿verdad? Voy a contarles, por ejemplo, hace poquito un grupo de compañeras de nuestro movimiento hace un acercamiento con una diputada del PAC, y entonces la diputada, las asesoras le dicen que es importante que hagan un recuento de a cuántas mujeres golpean en ese grupo. ¿Y quiénes golpean? Los maridos, a ver si las golpean o no las golpean, porque nos interesa. Las compañeras se molestan y entonces dicen, ¿cómo hacemos esto? Y entonces, la respuesta fue muy sencilla. Se le dijo a la diputada y a la asesora que no entendían cómo se escribía eso, pero que si mandaban un documento donde entonces las mujeres magistradas, las mujeres diputadas, las mujeres ministras, las mujeres juezas de la República exponían cómo eran maltratadas en sus casas, ¿verdad? Y eran víctimas de la agresión, entonces tal vez ellas podían entender para redactar el documento y devolvérselos. Desde luego que no contestaron, porque aquí es muy fácil estar señalando que eso pertenece a ciertos segmentos sociales, que son los segmentos pobres. Y se invisibilizan en otros segmentos, cuando realmente aquí los niveles de violencia de ese nivel son muy altos. Entonces, por eso creo que eso tenemos que revisarlo más para ver cómo realmente construimos un nuevo tejido, un nuevo entramado social que permita realmente ver cómo conducimos y cómo sacamos el país adelante. Pero lo que sí es fundamental, y creo yo, porque a nosotros, digamos, y ahora lo oí varias veces, ¿verdad? Que es que queremos empoderar a las comunidades. Yo creo que el tema no es de empoderamiento, el tema es del poder. Es que una cosa es el empoderamiento y otra cosa es el poder. Empoderarme, yo llego a una institución, no me entienden bien, entonces me enojo y ya me empoderé y corren a resolverme para que me vaya rápido. Pero eso es enojarme, eso es otra cosa. El poder es otra situación. El poder es cómo efectivamente esa ciudadanía deja de estar suplicando, deja de estar desde afuera viendo a ver cómo se resuelve, cómo construir y cómo entender ese ejercicio del poder en estos momentos es esencial para poder transformar, porque si no, entonces nos quedamos en la legalidad, y esa legalidad de esa república representativa nos excluye de la participación en la toma de decisiones, que es lo que la Constitución plantea. Pero ese tema de la participación y ese tema de cómo yo tengo poder dentro de esa participación, de acuerdo a lo que establece el artículo 9, ese tema no lo tengo claro, ese tema no lo discuto, ese tema no se quiere discutir. Y eso entonces nos lleva a atrasarnos en los resultados, ¿verdad? Porque vean ustedes, por ejemplo, los atropellos que se han cometido en este gobierno contra conquistas sociales históricas, ¿verdad? De luchas que han significado sangre, que han significado esfuerzos impresionantes de la sociedad, simplemente se fueron al suelo. O sea, ya no hay derecho. Ya no existen esos derechos. Las posiciones más regresivas socialmente son las que ahorita tienen espacio. Y amparados en toda la situación de emergencia, la forma de cautiverio a que nos tienen sometidos o de rehenes en que nos tienen, se vuelve más fácil, ¿verdad? Sí, el paso siguiente aquí será, como vi, por ejemplo, en la manifestación de del Colegio de Médicos, es que el toque de queda será una cosa quirúrgica y muy bien hecha dentro de poco, porque se va a decir qué es lo que sigue, ¿verdad? Y todos vamos a tener que quedarnos ahí porque no sabemos qué hacer, o no entendemos qué hacer, o no sabemos cómo hacer. Pero me parece que es muy importante que todos estos grandes esfuerzos que se están dando podamos replantearlos en una nueva forma de hacer. No es la lucha, incluso no es la lucha, porque no se trata de lucha, se trata de apropiarnos de lo que nos pertenece.
El problema del agua no es luchar para que me den agua, es que el agua es mía, soy yo el dueño, constitucionalmente soy yo, como acaba de decir Fisca, ¿verdad? Porque tuvieron que venir a cambiar la constitución para decir, esto es así. No, es que eso me pertenece. Si no, vamos a terminar como en Chile, ¿verdad? Que el agua termina en manos privadas. Aquí donde yo vivo, que es la capital del mundo, en Guapiles, había todo un movimiento encabezado por Yorleni León, nuestra gran diputada, ¿verdad? Puesta por el capital, ¿verdad? Porque era hasta el PAC era, y después terminó siendo diputada de Liberación, puesta por el capital liberacionista, y que estaba diciendo que había que privatizar el agua, porque era la forma más eficiente de distribuir el agua en nuestro cantón. Y entonces ese tipo de cuestiones se vuelven normales, se vuelven naturales. Termino con diciendo que realmente tenemos que ver cómo hacemos un esfuerzo para discutir sobre los métodos de lucha, sobre los métodos de organización y transformar el concepto de los métodos de lucha en los métodos de apropiación de lo que yo soy en el proceso de transformación, para dejar de estar desde afuera viendo a ver cómo veo lo que está adentro cuando realmente yo estoy adentro, soy el que tengo que estar adentro para ver cómo se da. Y no es de la inclusión, vean que voy a ser categórico con esa palabra, porque esa palabra de la inclusión se la inventaron ciertos grupos políticos muy interesantes, que son los que me incluyen a mí. ¿Cómo que me incluyen a mí? Si yo soy el dueño del país porque soy el soberano y porque soy el que financio este país, ¿en qué me van a incluir? O sea, yo agradezco que me hayan incluido en esta reunión. Ven, me incluyeron en esta reunión. Me invitaron a venir, eso lo agradezco. Me incluyeron, porque yo no estaba, ¿verdad? Pero eso es como decir que yo tenga que estar incluido en algo que es totalmente mío, ¿verdad? En algo que me pertenece. Ese concepto de la inclusión se vuelve un concepto entonces para casualmente establecer hasta dónde hay inclusión y hasta dónde no, porque es un juego. Es un juego político casualmente para mantener la exclusión, para decirme, un grupo de personas, decirme, agradezca que lo estoy tomando en cuenta, que lo deje sentarse en este espacio, porque el espacio no es suyo, yo lo incluyo en mi espacio. Y el espacio me pertenece a mí, yo como persona ciudadana. Yo soy el que tengo que estar ahí en la participación de la toma de decisiones. Eso dice la Constitución, ¿verdad? A no ser que la cambiemos y la podemos cambiar perfectamente. Pero tenemos que tener cuidado porque de verdad el lenguaje nos va amarrando y lo vamos repitiendo y lo vamos entendiendo que es así y nos vamos condenando a una situación donde realmente asumo y entiendo de manera natural que yo no tengo por qué y nada más esperar a ver si viene un mejor gobierno para que haga las cosas, cuando realmente lo que yo tengo que hacer como persona ciudadana es intervenir en la transformación directa y empezar a reconocer el poder de que dispongo, que no lo reconozco, que no lo entiendo, que no lo dimensiono, para ejecutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera aportar algunas ideas, alguna pregunta, algún comentario? Oscar. Adelante, Oscar. Tenés el micrófono apagado. Gracias, Héctor. Un saludo a todos los participantes. Muy interesantes todas las observaciones que hemos hecho. A mí me interesa resaltar lo último que ha dicho Carlos Campos. La necesidad de tener el poder ciudadano. Nosotros en este momento afrontamos una situación política y económica sumamente compleja, difícil, y que necesitamos tener un planteamiento a más amplio plazo, una visión poco más allá del resultado y de los próximos años. Realmente las perspectivas que tiene nuestro país son bastante difíciles, poco oscuras, ¿verdad? Vamos a entrar en un proceso de entrega al Fondo Monetario Internacional y esa entrega va a ser acabar con lo poquito que nos quedaba del estado de bienestar social. Ya están planteando los empresarios privatizar. Ellos le llaman terciarizar
pero realmente es una privatización de muchos campos de la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, pasarlas a manos privadas. Y también venta de activos, no activos como Fanal o como VIXA, sino activos como Colby, que puede darles mucho dinero, que es lo que les interesa. Y privatizar el agua, como aquí se ha planteado muy acertadamente. Entonces, el futuro para el pueblo es bastante desalentador. Nosotros creo que tenemos que tener una posición unitaria, una posición de todas las organizaciones sociales, cómo podemos articularnos ojalá en un solo movimiento popular que logre enfrentar lo que se nos viene por delante. Y para eso es importante que elaboremos una posición común, una plataforma que debe ser construida desde las bases mismas, desde las organizaciones sociales mismas, y como cada una de las luchas nuestras que se van dando en diferentes regiones, podemos articularlas y unirlas con otras organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones comunales, campesinas, etc. Esa es la gran tarea. A mí me parece que nosotros debemos trabajar por conformar un movimiento popular unitario con vistas al bicentenario de nuestra independencia. Es un momento propicio para que el movimiento popular replantee muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento y plantee un programa que debe comprender, en mi criterio, unas medidas de emergencia inmediatas para salir y superar la crisis sanitaria y la crisis económica, y unas medidas a largo plazo de carácter estratégico que planteen el desarrollo económico desde otras perspectivas, desde una perspectiva lógicamente humana, ecológica, solidaria, en plan de igualdad. Esas medidas a largo plazo deben plantearse con vistas al bicentenario de nuestra independencia. Yo creo que lo que la Alianza está realizando en este momento, con estas actividades, es muy provechoso y que debe tener como perspectiva, como fin, como orientación, conformar este movimiento unitario que replantee sobre otras bases el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Alguna compañera o compañero que quiera aportar algo más? Yo creo que esto no es algo que finaliza hoy, por supuesto, ¿verdad? Es decir, tenemos que continuar. La intención de los encuentros de confluencia popular como este que realizamos hoy es compartir experiencias, como dije antes, dar el mensaje que está implícito en la misma presencia de ustedes aquí, 20 personas de diferentes sectores, organizaciones, regiones del país, que se suma al que ya hicimos, como dije anteriormente, donde habían personas de muchas otras regiones. En el anterior buscamos presencia regional, es decir, las 6 regiones del país, con una experiencia concreta. En este de hoy eran 3 temáticas, algunas de alguna manera vinculadas, ¿verdad? La experiencia de San Ramón y la experiencia de Heredia es una lucha que tiene en común el tema del agua, y la experiencia de Mariana y la Asociación Violeta, que plantea el tema de la lucha feminista, ¿verdad? Que es de gran importancia también en este proceso.
La Alianza por una Vida Digna busca con esto no solamente dar muestra de que existen movimientos y luchas en todo el país, sino propiciar esos encuentros, ¿verdad? Lo que propuso Israel, por ejemplo, ¿verdad? Si los sectores o los grupos que están luchando por el tema del agua deciden articularse, deciden reunirse, deciden coordinarse, creo que es un gran avance. Y me parece que coincidimos en que el tema de fondo y por el cual luchamos es lo que plantea Carlos y lo que plantea Oscar, ¿verdad? Es decir, es el tema del poder, es el tema de cómo como movimientos sociales, como ciudadanía, llegamos a ser realmente poder. Esa construcción se hará desde cada lucha, desde cada región, desde cada sector, y no creo yo que sea un tema desconocido o que esté al margen de lo que nos interesa a todas y todos. Entonces, no sé si alguien más quisiera aportar o hacer algún comentario. Héctor, nada más para agradecerle la invitación a este espacio, que lo considero muy rico, y que sí, bueno, ahí lo que planteaba nada más en 5 segundos, Cisca, sobre el recurso de amparo, precisamente la lucha nuestra en Atillo, como forma de aglutinar a la gente, fue un recurso de amparo que lo firmaron unas 300 vecinos y lo presentamos a la sala cuarta, y ahí se inició el trabajo así, pero muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Israel. Si alguien más desea participar. Sí, por favor. A ver, Luz María, adelante. Bueno, vea, nosotros el grave problema que hemos tenido, yo siento que el gobierno se ha estado aprovechando, o acueductos o al que le corresponda, con esta cuestión de la pandemia, porque muy bonito, no vienen a revisar los medidores y nos pasó igual como pasó en San José. Yo vivo en Guásimo, a la orilla de la ruta. Voy a ver. Vivo a la orilla de la 32 y siempre he pagado más o menos 8,000, 6,000, 7,000 colones de agua, que en realidad no es mucho. Pero ya, y ahora de un momento a otro nos llegan 37,000 colones, o sea, casi me da un desmayo. Yo dije, ¿pero cómo? Y vamos y llamamos a acueducto y le pasó también a mis hermanos. Y llevamos a acueductos y vamos a quejarnos y nos dicen que es que tienen que revisar los medidores porque no los han revisado. O sea, la pandemia nos afectó a nosotros porque ellos ni siquiera vinieron a revisar los medidores. Pasó igual que en San José. Nos cobraron el agua a lo loco. Y aquí, que toda la vida hemos tenido agua y que en Guásimo y Pocosí, pues tenemos los acuíferos y que tenemos, digamos que bastante agua aún. Y entonces yo siento que el gobierno, además de todos los impuestos que estamos viendo que nos están poniendo, estando la pandemia, que creo que ellos están aprovechando de esto para que la gente no vea, que vea el montón de casos que están saliendo y que no vean los problemas que estamos teniendo. Muchas gracias, Luz María. Miguel Ángel quería también participar y María Eugenia también, creo. Entonces, si gusta, Miguel Ángel, adelante. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para todos los participantes. Yo creo que es importante, digamos, este tipo de actividades porque nos permite ver que hay una serie de cosas que nos une a todos. Digamos, por ejemplo, el problema del agua es un problema que vamos teniendo y que cada día se va haciendo más grande y que, o sea, debe servirnos como una forma de unir fuerzas para establecer luchas a futuro. Pienso que, digamos, nos vamos viendo una serie de temas, van surgiendo estas cosas que nos unen. Desgraciadamente, el sistema pretende más bien desunirnos, el sistema pretende que nosotros no estemos conscientes de que hay situaciones que otros compañeros están viviendo y trata de individualizarnos. En la medida en que nosotros estemos individualizados, las luchas van a ser cada día más difíciles. Entonces pienso que este espacio nos permite esa oportunidad de darnos cuenta, o sea, que existen problemas que todos estamos pasando, que todos estamos viviendo y que
eso nos permite ir. Por ejemplo, nosotros tuvimos la semana antepasada y estas últimas semanas problemas con el agua. Hace un año habíamos tenido problemas con agua, no por falta de agua, sino por la calidad de agua que estaba llegando. Sin embargo, se había hecho, ya se le había planteado a la IA y no dieron solución hace un año, dijeron que iban a solucionarlo, ¿no? Bueno, la semana antepasada se hizo un recurso de amparo, se presentó y se recogieron firmas en la comunidad y todo, y se está dando la lucha. Pero entonces nos damos cuenta de que sí, hay situaciones que todos estamos pasando y que es necesario pues unirnos y luchar. Desgraciadamente hay una cosa que cada día, sí, las luchas han cambiado y tenemos que buscar nuevos métodos de lucha porque no es lo mismo hace unos años a lo que es ahora. Del sector económico cada día pues, se ha fortalecido, en este gobierno se ha fortalecido mucho, es quien manda, quien dirige este país. La gente, uno lo ve en las redes sociales que critican al PAC y el PAC y el PAC. Sin embargo, el PAC es parte de eso, pero quien está detrás del PAC y estaría detrás de cualquiera de los partidos políticos que están en este país representando, porque uno lo ve en la Asamblea Legislativa, son la misma cosa y todo lleva a una dirección. O sea, por eso corresponde que la unidad sea a nivel del pueblo. O sea, si nosotros no nos unimos con el pueblo, no nos unimos en las luchas y no nos metemos con la gente y hacemos entender a la gente que las luchas son las mismas, o sea, nosotros no vamos a tener el apoyo del pueblo. Y en ese sentido yo creo que es importante que lo tengamos claro. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Manuel Delgado también nos quiere dar un mensaje. Adelante, Manuel. Gracias, muy brevemente, nada más para agradecerles la invitación. Ha sido muy interesante estar con ustedes, compartir con todos y todas sus palabras. Y bueno, decirles que sí, hay que continuar con esto, hay que seguir la actividad uniendo cada vez más gente. Yo espero pues, tener un lugarcito al lado de todos ustedes. Estén muy bien. Muchas gracias, Manuel. María Eugenia, ¿tenés la mano levantada o querías decirnos algo más? Sí, María Eugenia. No. No. Bueno, yo creo, digamos, que el llamado que hace Óscar Madrigal es un llamado que, bueno, por lo menos de parte de la Alianza por una Vida Digna, nos invita a continuar con ese tipo de encuentros de confluencia popular. Hoy tuvimos tres experiencias de lucha concreta. Habíamos tenido en el encuentro anterior otras 6 experiencias. Hemos tenido otras actividades complementarias de parte de la Alianza por una Vida Digna y como ya lo explicó José María al inicio, el esfuerzo nuestro se orienta a poner en la mesa de discusión a nivel nacional temas de gran importancia para poder coincidir en un país que debe ser un país justo y ello implica un esfuerzo de transformación. Entonces, ese camino, esa ruta o esa visión, digamos, que plantea Óscar, me parece que podemos ir logrando en la medida que nos sigamos encontrando para seguir comentando, conociendo experiencias de lucha y que eso sirva de motivación para esa articulación. También de parte de la Alianza por una Vida Digna hemos propuesto, junto a otros movimientos a nivel nacional, la necesidad de plantear el debate en torno al pacto social, es decir, el pacto social que debe reflejar lo que debe ser el país y no lo que quieren unos sectores que quieren arrebatar o seguir arrebatando los derechos que han sido construidos a lo largo de décadas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos comprometemos a seguir invitando, a seguir convocando a ese tipo de encuentros y no sé si alguien más desea agregar algún elemento, José María tal vez, o alguna otra persona que quiera para ir cerrando la actividad. Don Héctor, si me permite. Adelante, Rafa, adelante.
Bueno, agradecer de verdad la invitación y estos encuentros son muy importantes en función de ir armando y construyendo ese tejido social que precisamente hay grupos de poder muy interesados en que eso no surja en Costa Rica, en disminuir esa capacidad organizativa, territorial y de lucha comunitaria. Me parece que esa es como una obligación moral que tenemos actualmente, ¿verdad? Levantar la fe también en la gente, ¿verdad? Uno ve mucha desesperanza en muchos sectores y estos trances ya esta sociedad costarricense las ha pasado, ¿verdad? No es la primera vez y yo creo que sí, hay que fortalecernos, articular muchos procesos y utilizar estas herramientas tecnológicas para eso, pero también Costa Rica es muy grande, ¿verdad? El acceso a Internet de buena calidad que tenemos los costarricenses, solo un 45% lo estamos disfrutando. Es decir, un 55% de la población no tiene derecho al Internet, ¿verdad? No tiene condiciones de conectividad en todo el país asegurada. Y yo creo que es una lucha que debemos dar desde los movimientos sociales, porque precisamente esto nos está quitando capacidad de incidencia en estos momentos. Mucha gente tiene muchas dificultades para entrar a estas plataformas y poder interactuar e intercambiar precisamente experiencias de la lucha comunitaria. Y yo creo que eso es un espacio que hemos, una bandera que hemos lanzado, ¿verdad? Fondos de Fonatel no se han utilizado 198.000 millones de colones y esto precisamente, toda esa cantidad de banda ancha en todo el país para que la gente pueda tener este tipo de intercambios, no solo desde la parte comunitaria, sino precisamente de la parte de formación y capacitación. Yo creo que debemos de levantar esa bandera de luz porque es muy importante en estos momentos. Héctor, tal vez si me permitís un segundo. Adelante, adelante. Sí, no, yo quería agradecerles a todas y a todos la actividad de hoy, una actividad muy, muy rica, muy estimulante, y también mencionar que en realidad por una vida digna es un espacio que está a disposición, un espacio de encuentro que está a disposición de todos los sectores, grupos, de personas interesados en construir una sociedad con una vida digna. De manera que la Alianza está en la mejor disposición de escuchar sugerencias e iniciativas para organizar actividades de este tipo de encuentro, debates, foros sobre temas diversos. Por ejemplo, fuimos contactados por personas del ámbito de la cultura, quienes organizaron dos actividades, una de poesía y otra en general de diferentes sectores de la cultura, discutiendo la problemática de la cultura en esta crisis. Luego también hubo una iniciativa para generar un foro sobre la autonomía universitaria y el dictamen de mayoría de una comisión legislativa sobre el financiamiento de las universidades, que también se organizó. De manera que pues la idea es que este sea un espacio que esté a disposición de las organizaciones, de los sectores que quieran, tengan la iniciativa de promover encuentros y discusiones, foros sobre temas de interés nacional. De manera que básicamente ofrecer este espacio como un espacio abierto que nos permita encontrarnos y generar discusiones y opciones. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. En ese mismo sentido, creo que nos comprometemos como Alianza por una Vida Digna a organizar un próximo encuentro de Conferencia Popular que estaremos avisando por los mismos medios que avisamos hoy. Y quien tenga sugerencias de temas, por ejemplo, ¿verdad? Para incluir experiencias de lucha, etcétera, nos los hagan llegar y podemos armar de manera colectiva una agenda y vernos no más allá de un mes nuevamente, ¿verdad? Para seguir activando, motivando y caminar en la ruta que han planteado tanto Carlos como Oscar, ¿verdad? Es decir, el tema de cómo construimos poder y cómo logramos no solo atajar
el embate que hay contra el Estado Social de Derecho, sino construir y fortalecer ese Estado Social de Derecho que es a lo que aspiramos, ¿verdad? Ya no es solamente impedir que nos sigan quitando, sino lograr avanzar a más derechos o a derechos plenos como debe ser, ¿verdad? Hoy ha sido 3 experiencias concretas que nos han dado esta posibilidad de enriquecernos y de conocer más allá y de seguir reflexionando, pero el compromiso debe ser de lucha. Entonces, nos comprometemos como alianza a seguir compartiendo con ustedes en una próxima actividad que estaremos invitándoles por los mismos medios que lo hicimos hoy. Muchas gracias a todas las personas que sacaron el ratito para estar presentes y nos vemos próximamente. Ojalá que podamos estar nuevamente juntos y juntos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.